algo muy curioso es que en el rancho Izaguirre, según los testimonios, desnudaban a muchas de las personas antes de descuartizarlas y luego quemarlas o enterrarlas y quemarlas. A diferencia de otros métodos de los criminales, ¿no? Que a veces los incineran así con lo que tengan puesto. Sí. Vamos a entrarle directo porque no quiero perder tiempo. Es un tema doloroso, escabroso, pero que además tiene muchas aristas. Y tú estuviste de primera mano, conociste el rancho, estuviste hablando con los familiares, estuviste hablando con sobrevivientes, conociste de primera mano. Y para quienes no recuerdan qué pasó en el rancho Izaguirre, ¿qué es el rancho Izaguirre? Bueno, la historia del rancho Izaguirre, la primera parte no se conoció o realmente no salió a la luz pública hasta marzo de este año, pero me remonto porque es importante para entender un poco el contexto de cómo se manejan las cosas en México, que es lo que al final queremos revelar aquí, ¿no? En septiembre del 2024 se reportó un enfrentamiento en el que detuvieron a 10 personas ahí en Jalisco, en este poblado de Teuchitlán, que ese nombre sí se posicionó en la conversación pública meses después. En septiembre de 2024 hubo un enfrentamiento, o al menos así se reportó, en Teuchitlán, en el que detuvieron a 10 personas, liberaron a 2 personas que estaban secuestradas y encontraron el cadáver de una persona emplayada. Así fue tal cual el reporte. Esto así se decía, en un predio con características de un rancho en la localidad de La Estanzuela. Esto se ubica a 1 hora más o menos de Guadalajara, quizá un poco menos, depende del tráfico y demás, wow, pero muy cerca realmente. Muy cerca de Guadalajara. Y aparte muy cerca de la autopista, o sea, no es que haya que entrar hacia las brechas y demás, porque yo estuve ahí y ahora les platicaré un poco del reporteo en el lugar. Pero el punto es que después de ese enfrentamiento, supuestamente se debió haber asegurado ese rancho a los protocolos que deberían de existir, claro, que no existen luego en México, y investigado más. ¿Qué pasó? Nada. Al parecer, las autoridades abandonaron o dejaron seguir operando ese lugar. Es algo que todavía se está investigando. ¿Por qué? Porque luego, entre diciembre y enero, porque fueron 2 visitas, las madres buscadoras de Guerrero, que están, digamos, en cierta relación con Ceci Flores, que el público conocerá muy bien a Ceci Flores, claro, una gran luchadora social por la búsqueda de los desaparecidos. Que ella está con un colectivo en Sonora. En Sonora, sí, pero tiene una gran relación con las madres buscadoras de Jalisco, cuya líder se llama Virginia, ahora recuerdo su apellido, que es una gran señora, un gran personaje también. Ellas fueron al rancho porque hay que recordar cómo funciona, pues, las búsquedas de las madres buscadoras, que es, les llegan a sus WhatsApp, que siempre son públicos, a sus páginas de Facebook, datos, ¿no? Tú lo sabes muy bien, datos de que por aquí tiramos unos cuerpos y etcétera, de personas dentro del cártel que o están arrepentidas o que quieren dar alguna señal o que de alguna manera se quieren exculpar de lo que hicieron, sí, y van aventando datos o sí, testimonios que estuvieron por ahí. Y entonces les llegaron datos de que en ese rancho había más cuerpos. ¿Qué hicieron ellas? Pues fueron y encontraron algunas prendas, encontraron algunos de los zapatos y demás. Estoy hablando de diciembre del 2024. A ver, pero en teoría no debieron entrar porque se supone que era un predio asegurado, ¿no? Así es. Es decir, si yo hubiera querido entrar, yo hubiera podido entrar, pero no debía. Me imagino que tendría que estar encintado, con sellos, con alguien ahí que estuviera cuidado. Pero las madres logran entrar justo porque está completamente descuidado, no está protegido, y entonces cualquiera entraba así. Sí, estaba el antecedente de ese enfrentamiento. En teoría, hasta que no se termina toda una investigación y hay sentencia, no pueden soltar un predio, ¿ok? Y en este caso, pues todavía no había nada dilucidado acerca de aquel enfrentamiento que les estoy hablando de septiembre del año anterior. Okay. Bueno, ellas encuentran esto, toman fotos, pero por temor no abren, no excavan. Obviamente son lugares donde manda el narcotráfico, los criminales, y saben perfectamente que no pueden entrar así como así. Pero lo que deciden hacer, y esto lo hablé con Virginia, la líder de Madres Buscadoras, en enero, es hablar a la fiscalía, dar los datos de lo que encontraron para que pudiera la fiscalía ir o acompañarlas. ¿Qué es lo que pasó? Nada. No les contestaron, al menos ese es el testimonio que ellas me dan. No les tomaron el reporte por teléfono, pero no pasó nada, ¿ok? Pasa el tiempo. Nos movemos ahora en el calendario a marzo del 2025. ¿Qué pasa? El grupo de buscadoras Guerreros Buscadores de Jalisco, que está liderado por Indira Navarro, recibe a más anónimos de que ahí hay más cuerpos, de que ahí pasó algo, de que ahí torturaban personas, y dice,
no más. Vamos a irnos como hacen ellas, en conjunto y también custodiadas por la Guardia Nacional, porque Indira Navarro vive cuidada por al menos dos camionetas de la Guardia Nacional. Pero ¿qué es lo que hacen en sus protocolos las madres buscadoras? Van y piden a la autoridad acompañamiento extra cuando van a ir a un predio, sobre todo si son predios que están en lugares que pueden estar en situaciones de riesgo. Claro. Y ahí es cuando Indira me cuenta que un alto mando le dice, ¿estás segura que quieres ir? Sí. Y le dice, pero si quieres ir, atente a que vas a abrirle las puertas al infierno. Y entonces ella dice que sintió un escalofrío y dijo, esto es algo grande. Y pues con más razón, porque es como la conocemos, una brava, dijo, sí, voy. Y así es como empieza esta historia. Y el 5 de marzo, eso es el Rancho Izaguirre, se da a conocer a nivel nacional y a nivel internacional, el 5 de marzo y los días posteriores, lo que se había encontrado en el Rancho Izaguirre, que fueron imágenes impactantes que le dieron la vuelta al mundo. Me llama la atención esta frase que dice, vas a abrir las puertas al infierno. Había un conocimiento previo entonces, o al menos la sospecha de que algo terrible estaba pasando, y ante la sospecha tienes al menos como autoridad la obligación de investigar, ¿no? Claro, o sea, la verdad es que la frase que esta persona, que obviamente Indira pues reserva su nombre porque también tienen ciertos códigos de todos los protocolos que tienen que seguir para que las autoridades les acompañen, pues esta persona sabía que es un alto funcionario y que eso nos da a conocer que probablemente no solo él, y que hay un sistema en el que o son cómplices u omisos, pero tenían esa información de que ahí ocurrían cosas horribles como las que voy a tener que desgraciadamente platicar a continuación, sí. Pero con toda esa desfachatez, que describe un sistema completo, ¿no? Sí, claro. Un sistema en el que está enterada la autoridad de cosas, pero no investiga y no hace nada. Y ahora decías, las imágenes que vimos, yo recuerdo cuando seguramente al mismo tiempo que yo, mucho de la audiencia se dio cuenta al mismo tiempo del Rancho Izaguirre, pero esta imagen de los zapatos, creo que esa fue la que más nos dolió. A muchos nos remitió a las fotografías de los campos de concentración nazi, a muchos les remontó a otras cosas, pero después yo me enteré que los zapatos tenían una razón de estar abandonados. Era que muchos de las personas que llegaban al Rancho Izaguirre se les obligaba a descalzarse para después ponerles botas militares para poder iniciar un adiestramiento, para convertirlos no solo en sicarios, sino en máquinas de matar. Y ahí quisiera preguntarte, hablando del Rancho Izaguirre, cuando descubren, se abre el infierno y las madres entran, ¿cuál es la primera hipótesis? ¿Qué pasaba como primera línea de investigación en el Rancho Izaguirre? Hay algo importante. Ahí Indira Navarro y su grupo de guerreros buscadores tenía toda una narrativa de testigos que le habían dicho tal cual: vas a llegar por este lado, hay 2 entradas para llegar al rancho, vas a encontrar esto. Nos ponían a tirar, a practicar el tiro, nos ponían a descuartizar personas en una parte central del rancho, que creo que tú fuiste al rancho también, sí, que pudimos ver ahí. Nos ponían también a entrar a un laberinto, en fin, le describieron varias situaciones que se habían vivido ahí por testimonios que lograron escapar. Y cuando llegan ellos, según me lo cuentan las mismas madres buscadoras, y también tuve una conversación muy interesante con Ulises Rangel, el periodista de AFP, el fotógrafo, que fue el primero que hizo, el primero que documentó visualmente, aparte del Facebook Live que hicieron las madres, pues fue esto, ¿no? Esto era un centro de adiestramiento, de entrenamiento, pero también de muerte y tortura y esclavitud. ¿Por qué? Porque estos mismos testimonios ya le habían explicado cómo los que se negaban a llevar la diestra, pues los asesinaban ahí mismo y los enterraban ahí mismo y los quemaban ahí mismo. Por eso es que ya llevaban algunos datos de dónde encontrar posibles hornos, que esa fue la gran discusión, donde tiraban los cuerpos. Estas pues fueron las primeras hipótesis que al llegar ellas fueron concluyendo que era cierto. ¿Por qué? Porque también estos testimonios les explicaron justo lo que estás diciendo, que cuando llegaban ya les ponían las botas tácticas, porque era lo que iban a usar mientras se fueran a las batallas a Zacatecas, a Michoacán, a Nayarit y el mismo Jalisco, y que probablemente iban a encontrar las prendas de las personas que también asesinaban ahí. Porque algo muy curioso es que en el Rancho Izaguirre
según los testimonios, desnudaban a muchas de las personas antes de descuartizarlas y luego quemarlas o enterrarlas y quemarlas. A diferencia de otros métodos de los criminales, ¿no? Que a veces los incineran así con lo que tengan puesto. Sí. Es que es toda una historia, pero hay indicios de que esa ropa, que es la que probablemente la que se vio después, que la vimos todos en fotos tirada por todas partes, estuvo en bolsas negras, que luego explicó el fiscal Hertz, que en el enfrentamiento anterior, cuando llegaron, vieron unas fotografías de archivo y encontraron unas bolsas negras como de basura, donde presuntamente estaban las prendas. ¿Qué pasó en el Inter para que quedaran regadas y ya las vieran? Eso todavía es un misterio y es una investigación pendiente. Claro. De quién siguió entrando al rancho, de qué pasó, si se siguió utilizando o no. Pero las hipótesis centrales de quienes lograron entrar por primera vez, digamos, ya a excavar, a tomar las fotos y etcétera en marzo y a denunciarlo públicamente, pues era eso, ¿no? Que era un centro de tortura, de esclavitud, pero también de exterminio. ¿Y por qué esa palabra? Pues porque se mataba masivamente a las personas. Ay, tú tienes en el libro un testimonio que a mí me estremeció cuando dice que dejaban los cuerpos al sol para que se secaran y entonces era más fácil triturarlos. Y ahí el gran debate ha sido si era si era un campo de adiestramiento, que es como se le llama, ligado evidentemente al cártel Jalisco Nueva Generación, o si era un campo de exterminio, que es lo que la autoridad ha intentado negar de manera sistemática. Es un tema semántico, claro, pero en el fondo tiene que ver con reconocer una realidad o no reconocerla. Claro. Las madres reconocen, y tú como periodista, ¿coincides con el diagnóstico de exterminio? Sí, coincido y lo explico un poco en el libro también, porque basándonos en los términos internacionales del manejo del concepto de exterminio, que es el asesinato sistemático y masivo de personas por parte de un grupo que no cumple el objetivo de ese grupo, y en este caso el grupo que los está asesinando son los criminales para los que no les sirven. ¿Por qué? Porque no sirven físicamente, porque no quisieron ser esclavos, porque no quisieron trabajar para ellos, pues es un exterminio. Ahora, los testimonios a los que yo tuve acceso y que concuerdan en algunos en tiempo y espacio y algunos no en tiempo, pero sí en que estuvieron en el Rancho Izaguirre, pues también coinciden en que quien no se dejaba era asesinado de inmediato y que llegaban por decenas, por cientos de jóvenes que habían sido atraídos, la mayoría de ellos por ofertas laborales falsas, ¿no? Que eran tramposas. Entonces, a quien se resistía, a quien decía, no, yo no quiero esto para mí, etcétera, era asesinato inmediato, era perder la vida ahí mismo.